Y estamos de vuelta y tenemos aquí en el estudio a don Ricardo Loyola, con quien hemos sido cómplices de varias maldades en varios tonos y en varias instancias. La invitación para él tiene que ver con una actividad que viene el próximo sábado 21 de agosto, iba a decir. De septiembre. Ya lo pasamos. No, pues todavía no viene el 21 de septiembre. Agosto. El 21 de septiembre, a las 20 horas, en la parroquia del Rosario de Quilpué. Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Quilpué. Vimos una invitación recién, un pequeño clip, que está relacionado con esa actividad. Cuando hablamos, ¿cierto? Hablamos de actividades relacionadas con parroquia, generalmente viene a la mente esta cosa de, como diríamos, historias tipo vidas ejemplares, cosas íntimamente religiosas. Claro. Pero en este caso, nosotros, Ricardo y yo, hemos hecho un trabajo ya previo que al final digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Para decirlo así en difícil. Cuajó en un libro que, bueno, ya la edición se agotó hace mucho tiempo. Casi en el momento se agotó la edición. La primera. La primera edición. Igual bueno. La primera edición del libro Notas para una historia de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Quilpué. Y ese libro plantea la historia parroquial, pero desde un punto de vista distinto. No es, por ejemplo, el santo sacerdote que hizo todos estos milagros y cosas por el estilo, que se llamaba que se llamaba. No diga nombre. Claro, entonces, no es eso. ¿Cómo es la gestación de ese libro? ¿En Bienvenido, qué se basa? bienvenido Ricardo. Bueno, muchas gracias Bienvenido. por la invitación y... No, son 50.000 pesos. No, sí, me minuto. imagino que la cuenta está al tiro, después pero y al todo. tiro. Esto no es... Siento todo es dinero aquí. Sí. Ah, ya. Con Don Bruce Perfecto. nunca ha sido nada gratis. Obvio. Bueno, ese libro tuvo una gestación bastante... Bueno, hace mucho tiempo. Sí, Pero hace se años. trabajó, creo que desde el año 2010. O sea, hace como 9 años Guau, atrás que harto se tiempo, trabajó. 9 años. Y decantó el 2013, creo que salió la primera edición. Claro. En 2013 salió la primera edición. Se demoró 3 años en recopilarse todo el material, lo que significó viajar. Todo eso... Al Vaticano. Viajar al Vaticano. No, viajar por distintas parroquias de la zona, Casablanca, Viña del Mar, Quilpué, Peña Blanca, Villa Alemana, etcétera. Y recopilando... Quillota, Limache. Quillota. Limache nos costó un Limache poquitito. fuimos Bueno, para contratar solamente que sí. no había nada. Claro. Puchuncaví también. Puchuncaví. Entonces fue un recopilatorio de muchas cosas y como tal, como tú decías, es una especie de historia civil, más que Más una que historia, religiosa. historia eclesiástica. Es descubrir que, por ejemplo, Quilpué, si bien no tiene un nacimiento en base a una fundación, su centro, en algún minuto después de que deja ser la pura casa patronal de la hacienda, pasa a ser también la iglesia que se funda frente a la casa patronal. Claro. Entonces de ahí comienza como a gestarse un pueblo que después tiene otra órbita con el ferrocarril y también hay un problema del ferrocarril con lo que está al lado de la iglesia, que es el cementerio. Entonces al final uno encuentra que la historia de la comunidad, de la sociedad como tal, completa, laica, católica, cristiana, como uno quiera, la sociedad toda se encuentra vinculada con el quehacer de esa iglesia. Y eso es lo que nosotros recopilamos en ese libro. Y no solamente el quehacer de esa iglesia en Quilpué, sino que sus relaciones con el Valle de Margamarga, con el Valle de Moscoso, con Casablanca, con Peñuelas, con Viña del Mar, etcétera. Entonces es una investigación bastante interesante, bastante grande, y que gracias a eso nos llevó a que también fuera publicada hace poquito una segunda edición en España. Ah, qué excelente. Y que se vende afuera. Extraña, esas cosas de la vida, que los libros que se hacen en Chile se venden Afuera y aquí no se venden. Y aquí no se venden, ¿eh? Cosas Pero extrañas bueno, de la vida. en el caso de ese libro sí, la primera edición se vendió íntegra, Sí. pero en la zona, más Claro. que nada en la zona, sobre todo en Quilpué se vendió. Claro. Y fue muy rápida la venta de la primera edición, que fueron 1.500 Sí, ejemplares. fueron 1.500. Buena.
pero lo otro, la segunda edición quedó afuera. Pero esa es la gracia de ese libro. La gracia de ese libro que si bien dice historia parroquial o historia eclesiástica, Claro. como uno quiera, notas para una historia de la parroquia, no es la parroquia propiamente tal como el Desde el símbolo punto del de- catolicismo claro. y la expansión de la fe, el centro del asunto, sino Sino que que es como que fuera la excusa para hablar Claro. sobre de la historia del Valle. del Valle en realidad, porque Claro, porque la gente tiende a pensar, digamos, que son historias religiosas que tienen Claro. que ver Claro, con, pero no es, con- no, con es- la lo- iglesia. no es religioso. Eh, Sin es- embargo, tampoco deja de ser la historia de la parroquia. Claro. Claro. Y de varias iglesias, porque ustedes van Claro. por todas las iglesias que tú mencionaste, de Claro. todos los lugares, recopilando, digamos, información Sí. que es historia de las zonas, ¿o no? Claro. Claro. Son historias de iglesias también, son historias de pequeños oratorios, pequeñas capillas, historias de personajes que intervinieron en esas capillas, pequeños sacerdotes que hicieron una y otra cosa. Por ahí el primer sacerdote que estuvo en la zona, Julián de Landa, que fue el primero que hizo la iglesia, que no se sabe dónde la hizo, que fue el responsable... Y que plantó la primera viña. Claro, que fue el responsable de plantar la primera viña, las viñas que después se conocen típicamente Claro. como en la zona, Claro. el sector del Belloto, el sector de Quilpué, parte del sector de Villa Alemana. Bueno, el responsable es Julián de Landa y sale en esa historia que tiene que ver con la historia de la parroquia Claro, también. claro. Entonces eso es lo entretenido que tiene el texto. O sea, es un libro de historia de una parroquia, la parroquia de Quilpué, pero que puede ser leída sin que le produzca urticarias, tanto por un católico como por un ateo. Claro. Justamente, esa es la gracia que tiene ese Claro. libro. Es un libro para todos en realidad, ¿no? Sí. No, Lo hace más a un interesante, ateo ¿ah? no le va a producir urticarias No, claro. leerlo, porque son datos así del estilo que, como llamaban los antiguos, son datos duros sobre hechos concretos. Claro, Y, por ejemplo, está el hecho de que en algún momento Quilpué, desde el punto de vista digamos, eclesiástico, es el centro religioso del valle, a través de una capilla que originalmente es privada claro. y que después se convierte en capilla pública en el momento en que se hace la donación de un terreno y ya se la libera de la tutela de la hacienda. Wow. Una donación bien extraña también. Una donación Súper extraña. muy sui generis y que conlleva también el establecimiento de un cementerio, un cementerio parroquial, porque todas las iglesias tenían un cementerio. Y lo interesante es que ese cementerio parroquial, o sea, ese cementerio de esa capilla es elevado al rango de cementerio parroquial. Claro, En el momento en que esta capilla, con el rango de viceparroquia, pasa a depender de la nueva parroquia de Viña, de la parroquia de Nuestra Señora de Dolores. Claro. No de los Dolores, como hoy en día dicen por ahí, es Nuestra Señora de Dolores. Dolores. Y bueno, originalmente, claro, a la parroquia de Viña, ¿cierto? Se le había asignado un terreno para un cementerio, que bueno, lo que es ahora el Limonar. claro. En la Bajada de Limonares Claro. está el Claro, cementerio. porque- Sí. sí, porque eso era lo más lejos que había de la ciudad. Claro. Son datos que uno... Pero que al final, por tiene alguna idea. visión más bien económica, no se concretó esa donación. Claro. Y bueno, erigida ya la parroquia, ¿qué hacemos con los muertos de la parroquia? Bueno, lo único que se podía hacer en ese momento como solución era Quilpué. Ya. Y obviamente que lo más fácil también era en cuanto a transporte, porque obviamente Claro. que no había un sistema de, digamos, carretero. No había una carretera que uniera Viña con Quilpué. Ya. Solamente caminos troperos. Entonces, fácil. El muerto al tren. Claro. Y se baja ahí y caminan una cuadra y llegaban al cementerio parroquial. El cementerio parroquial, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, estaba ubicado en lo que ahora, digamos, es la esquina de Claudio Vicuña con Portales. Nosotros siempre hablamos de la fiambrería que está en Alemana. esa esquina ahí, claro, la fiambrería alemana como el sitio, el epicentro del cementerio. ¿Y Pero es el así, cementerio, Bruce? ¿Es así? en parte, Sí. porque el cementerio se extendía por todo ese paño de terreno hacia abajo, incluyendo lo que es ahora la calle. Claro. La calle Más o menos la hasta calle la Claudio. galería más o menos Claro. tendría que haber sido. Sí, alguna cosa así. más o Vaya. menos. Por lo menos agarrando un pedazo de lo que es el BCI, el Banco BCI. Claro. Mm. Era bastante. Sí, porque no existía la calle Claudio Vicuña. Claro.
La calle Claudio Vicuña se abrió últimamente, llega a principios del siglo, en los primeros decenios del siglo XX. Ahí recién se abre. Porque originalmente la casa patronal es la que tiene el mayor terreno del centro. Y ese terreno linda por el lado de oriente con la calle Thompson actual. Claro, Blanco, Portales, Claro. hasta Los Carreras. claro. Todo eso es una sola manzana, digamos, es un solo predio, un solo sitio. Claro. Ah. Después vienen las divisiones y después esta cosa se concreta en la apertura de la calle Claudio Vicuña. Bueno, ese predio se corta con ¿cómo se llama? Cuando se abre Claudio Vicuña hacia Claro. Los Carreras. Claro. Que fue porque se abrió, porque Modesta Valencia dejó que pasaran por los potreros. Sí, Que ahí estaban los potreros a ese lado ya. Sí. O sea, todo esto que ustedes están comentando, esta historia de la cual ustedes están hablando sobre los cementerios, la iglesia, las parroquias, está dentro, es el contenido que tienen estos Claro, libros, que tiene sí. esta claro que sí, edición. claro que sí. Ese es el contenido del libro. Por lo tanto, habla mucho sobre la ciudad, sobre los orígenes de la ciudad. Sí, sí. Y porque la iglesia está relacionada con los orígenes también. Claro. Pues, También. están las dos cosas muy juntas. Por lo tanto, una cosa lleva a la otra. Y el libro termina reafirmando la negativa a la historia tradicional de la fundación. Claro. De que la fundación colonial de Quilpué y el Sí, mito de sí. Rodrigo Araya y todo ese tema. Claro. O sea, ahí se termina ese mito, el mito El de mito de Rodrigo que Araya. Rodrigo Araya haya sido la persona Claro. que fundó Quilpué. Quilpué en realidad jamás ha sido fundada. Y Ni esta hasta, ni hasta el día de hoy nadie la ha fundado. No La- necesita, en No, realidad. no necesita fundación. Lo mismo que Valparaíso, jamás necesita una fundación. Claro. ¿Ustedes cómo llegan, digamos, a que se desmiente o el mito este de que Rodrigo de Araya, a través de toda la investigación que ustedes hacen, pues van Claro, o sea, con el documento al frente. una investigación súper exhaustiva? Claro. Claro, lo que pasa es que la fundación de Quilpué por Rodrigo Araya se basa en un solo documento mal leído. Por y supuesto. que no tiene asidero en otros documentos de la misma fecha Claro. y que se contrastan totalmente con lo que señala ese documento que, Claro, porque ahí, insisto, no fue bien leído por quienes lo Claro. transcribieron. Sí, claro, y ellos dijeron, sí, fue aquí, este lado. Y en realidad fue al otro lado del estero Marga Marga, donde se auto-otorgaron tierras varios personajes, aprovechando que Wow. que el caballero, Pedro Valdivia, estaba cuestionado y en los Claro. peluces, Claro. e imposibilitado de venir en ese momento, de venirse para acá. Claro. Entonces ahí se auto-otorgaron a través del Cabildo de Santiago, como quien dice la Junta de Vecinos, Ya. porque ellos eran miembros de la cosa, del Claro. Cabildo. Entonces ellos hicieron un acuerdo de Cabildo y dijeron, ya, esto para ti, esto para ti, esto para ti, esto para mí. Pero la verdad es que Rodrigo Araya, incluso en ese documento, que en el caso de él y en el caso de alguien más, no se llevó jamás a efecto, incluso en ese documento, él no para acá, sino que hacia el lado sur del estero Marga Marga. Claro. Lo que significa que no está en el Valle de Quilpué. Claro. Vaya. Pero lo que pasa es que Pedro Valdivia era el propietario, el propietario de estas tierras. Desde Lampa hasta Valparaíso. Claro. Tantos detalles, y al final llegas a Claro. a una verdad que es finalmente que Rodrigo de Araya nada que ver en este Claro. cuento, nada que ver. Vamos a hacer una breve pausa. Bueno, ok. Vamos a ver un clip de chilenidad. ¿Ya? Un clip de chilenidad. Y continuamos enseguida. Me parece. Vamos. ¿Qué le parece? Corre. Donde aprendí a querer, donde aprendí a sufrir, donde quiero morir. Chile, patria querida, cuando te volveré a
gloria solitaria en mi bandera propia Maití. Yo voy por aquí, pero con orgullo lo digo aquí. La sangre de Araucano que nos dio gloria corre por mí. De corazón soy noble cuando me brindan con camisa. Valiente, fuerte, amable, chileno, todo sinceridad. La nación, la fuerza, se impone con la verdad. De corazón soy noble cuando me brindan con camisa. Valiente, fuerte, amable, chileno, todo sinceridad. Por la razón o la fuerza, y se impone con la verdad. Chile, Chile, donde aprendí a querer, donde aprendí a sufrir, donde quiero morir. Dos. Dos, Dos. tres. Dos. Así pues. ¿Qué le pareció? Interesante por lo que yo les comento, que ustedes hacen una investigación bastante exhaustiva y sobre todo, ¿por qué ustedes dicen que esta edición de ahora está en otro lugar? ¿Fuera, no se va a exhibir acá? No. Lo que pasa es que fue editado por la editorial académica española, que tiene su sede en Madrid, ¿Ya? y obviamente se vende Ellos lo venden. allá. Ellos lo lo venden. venden. Mm. Bueno, se puede adquirir en Chile por Ah. las plataformas de Amazon, etcétera, Ya. pero está cobrado Sí, en porque euros. puede haber gente que le interese, puede haber Claro. personas que le interese, digamos, conocer eso. Ya hemos vendido 10 millones de copias, por lo tanto, nuestros bolsillos están... Repletos. Qué fascinante. Te vas a dedicar a escribir entonces, a indagar Para historias. que vea. No, pero... Esto de la historia de Pablita es gracioso porque es lo mismo que lo que hacen las veteranas con el mate y el brasero. Claro. Esto es un pelambre escrito nomás. Exacto. Eso es la historia, un Sí. pelambre escrito, en realidad. Y no es chiste, Y no ¿Cierto? es chiste, dice Ricardo. es verdad. Pero entonces, este año se conmemoran, festejan, celebran y todas esas cosas los 130 años de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario Del de Rosario. Quilpué. Y Ricardo y yo hemos sido invitados para que tengamos participación en esta cosa. Hemos participado en varias reuniones, afiatando cosas, viendo Detalles. varios detalles Ujú. que puedan venir a, digamos, a ampliar lo Ya. que se sabe. Y dentro de esas cosas se programó un conversatorio que va el próximo 21 de septiembre. Se programó ese conversatorio en el que vamos a participar Ricardo y yo. Y bueno, esperamos que en ese conversatorio podamos compartir con los asistentes aspectos relacionados con la historia de la parroquia, pero siempre desde este punto de vista que es más que nada, o como decía Ricardo, es una historia civil de la parroquia. Claro, y dejar invitado yo creo a la gente porque este conversatorio es para todo el que quiera ir en realidad. Se Claro. va a hacer en el salón parroquial, después de la misa de 7, tipo Ya. 8, Claro, va a ser a las 20 horas. a las en el 20 salón horas, parroquial. en el salón parroquial. La invitación es abierta a todo Ustedes quien ya, quiera chiquillos, asistir. ustedes han convocado, ya han hecho otras oratorias, o sea, perdón, claro, otras ¿Actividades de este tipo? actividades de este Sí. tipo. Sí. ¿Y cómo es la recepción de la gente? ¿Se Eh, interesa por Mala, conocer la muy historia? mala la recepción, perversamente pero mala en la serio. recepción. Ricardo, a ti te voy a Digo- preguntar. Digo la verdad. La verdad. ¿Se interesa la gente por Ha sido conocer la terrible, historia, el experiencia- trasfondo han y sido- profundizar? Han sido experiencias Traumáticas. hirientes, Para mí, traumáticas. una de las cosas haber sabido, por ejemplo, que gran parte o parte de digamos, de Quilpué, del centro,
justamente en la parte donde está la fiambrería alemana, hay así un cementerio. Esa parte para mí me impresionó haberlo sabido, de verdad. O sea, no es que me diga, oh, qué terrible, sino que... Desde ahí que va a comprar Sharky. No, desde ahí que no, nada, es que me llama Bueno. mucho la atención. Entonces, Como usted ha visto películas mexicanas, por ejemplo, de esas de... en algún momento vi por ahí digamos, algunas. películas mexicanas esas de antiguas. Ya, ¿Antiguas ha visto? ya. Esa que se Ya. iba a ver al teatro Alvelar de ahí de Alvelar Puerto. Alvelar de Quilpué en el continuado del lunes. Bueno, ya. Ya, bueno. Generalmente cuando estas cosas de gente, de rancheros mexicanos, cosas así, y van al pueblo, está la iglesia, y ¿qué hay al lado? Pegado a la Un cementerio. Claro, es lo mismo. En toda América española siempre hubo una iglesia, aunque sea una capilla o un oratorio, estaba Sí, eso, sí, y, claro. y pegado estaba el Pero de cementerio. ahí a eso yo la pregunta inicial, en realidad la pregunta era, ¿cómo es la recepción del público al tener este... Y me Como mira, se- a mí, Yo no te no rías, entiendo sí. por qué se ríen. ¿Por Yo- qué? Es yo que- no sé ¿Es buena, es mala, le interesa? Es importante saber. Mala, a nadie le Es interesa. es que es difícil medir cuánto al público le interesa en los patrones de medición que tiene el país. Claro. Porque los patrones de medición del país para ver si una cosa tiene éxito, una cosa masiva tiene éxito, es ver cuánta cantidad de gente entra Claro. o cuántas tickets de entrada Ujú. corto. Y eso en aspectos culturales no se puede medir. Ya. No se puede medir así, porque lo pongo en el aspecto, no sé, en la música, por ejemplo, o en una presentación a galería de arte. La gente que va a ver pinturas de un pintor X no va a ser la misma que la que vaya a bailar zumba en una Exacto. plaza. Ah. Por eso Claro. mismo lo digo, porque Entonces, las medidas que hay en este país son de que, sí, que son las medidas típicas de las municipalidades. Si yo tengo un espectáculo de zumba donde van 50 personas o 100 personas, yo, como eso es cultura en este país, también si hago una presentación de un libro tienen que haber 100 personas. Y imposible. No, Imposible. son Porque cosas absolutamente son distintas. cosas distintas. La gente que va a los asuntos de presentaciones de libros, de charlas históricas, son poquitas, típicamente son 10, 15, máximo 20, salvo que haya un escritor Pero importante. sí hemos tenido asistencia de más de 40 personas. Sí, Mm. sí, eso sí. Cuando se organizaban las antiguas jornadas de historia, Claro. aunque le duela mucho, habían 100 personas. Sí. En las 3 jornadas que se hacían. Pero típicamente son 10, 15 personas, 20 personas que siempre son como los que van asistiendo a este tipo de temas y no es un tema de Y- Chile. Claro. Es un En tema todas partes. en todas Lo partes. hemos visto en Argentina, En Perú. Ah, ya, O sea, ya. en Estados Unidos, es la misma cosa. sí. La gente no tampoco que no es muy asidua, sobre todo en No, nuestro país, no, lo que pasa a es que leer. lo que pasa es que a la gente, conocerlo, la ¿o gente no? que va es la que le interesa ese Claro, tema. lo que le ese interesa tema. ese tema. Claro. Pero en el caso, por ejemplo, de la parroquia, la convocatoria, la asistencia de gente va a ser mucho mayor, porque es un tema que implica a la parroquia y que le llega a la parroquia. Claro. Ah, ya, Entonces, ya. la gente que asiste a misa o que tiene participación en actividades, eventos Sí, u otras sí. cosas que hace la parroquia, va a ir. Es la Porque, misma claro, que podría ir, Claro, para decir ellos los que van a ir. es la misma gente que podría ir a porque una hay un misa, interés, claro. porque Claro. le interesa ese tema. Claro. Ahora, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta de lo siguiente, cuando hemos hablado, por decir algo, más fácil todavía. El año antepasado fuimos invitados por la Universidad Andrés Bello, no, fuimos invitados por una entidad relacionada con la OEA, Sí. Organización de Estados Americanos, para un proyecto que se llama Atlas de América. Sí. Ya. Y representando representando a esa instancia en Chile está la Universidad Andrés. Andrés Bello. Ya. Pregúntele cuántas Y- personas fue. Porque ahí va la flor y nata del país. Claro. O sea, vea. Y la convocatoria, para la convocatoria, las invitaciones, las publicaciones Claro. a través de todos los medios y de las redes, ahí no se gastaron 10 millones de pesos. Ahí se se gasta gastó muchísima mucho. plata. Se gasta muchísima plata en publicidad. ¿Y qué Pero tal? fueron 30 personas. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿En un auditorio para más de 100? Sí. Ahí Igual cae. es poquísimo. Claro, sí, Pero es que uno es lo ve- necesario, es la claro. gente que uno No, sí, espera. entendiendo Claro. eso, Es Ricardo. la Es la gente- gente que no espera. Por eso depende mucho del tema
que se trate y dónde se trate. Ya. Claro, Entonces no son las mismas cosas. claro. Nosotros hemos estado en eventos o en jornadas históricas que hemos organizado Mm, en la parroquia Viña, por ejemplo, y ha estado lleno. Claro. claro. Otra vez en el salón municipal de Quilpué. También. Y estuvo lleno. Pero todo depende de qué tema se está tratando Exacto. y desde qué punto de vista. Claro. Ok. Obviamente que si hubiesen estado Inti y Gimani ahí, Claro, claro. es otra cosa. Claro. O si está, qué sé yo, no podía estar porque había fallecido ya. ¿Quién? Libertad Lamarque, pues. Bueno, también hubiese sido la convocatoria, claro. Pero yo entiendo mucho el punto que tú dices, Ricardo, es dependiendo, digamos, lo Todo que depende, dices, claro, todo depende. las asistencias de público dependen de eso. Exactamente. En cambio, las presentaciones de libros siempre son más o menos parejitas. Claro. Siempre, sea el libro que sea. Claro. Mm. Salvo que sea un autor mediático. Claro, Claro. claro. Sí, pero igual pero- depende mucho de la mediatez que tenga ese autor, porque si tú ves, no sé, una conferencia de José Massa, el astrónomo, la ves hace 10 años atrás, tiene que haber ido como 30 personas. Ahora, ¿Cuándo más? José Massa es popular porque él ha entrevistado en distintas cosas, ahora se llena. Claro, obviamente. Claro. Pero son... Porque eso hay que tener en consideración. La mediatez, el tema, el momento. Claro. La mediatez, el tema y el momento. Claro. Sí, Pero ok. nosotros hemos estado, por ejemplo, en Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad, que es la más antigua de América, por lo tanto Claro. la decana de todas las universidades, donde hay una serie de actividades de todo tipo. Y que- casi todos los días. y casi todos los días hay actividades, y no una, sino que simultáneamente hay varias actividades. Vaya. Y nos dimos cuenta, nosotros estuvimos exponiendo sobre un tema relacionado con poblaciones originarias. Ya. En realidad era sobre Quillota y la antigüedad de Quillota. Y había 8 personas más o una cosa Claro. así, no había más. Y se considera que es un éxito de público. Claro. Claro, claro. Qué interesante. igual. Porque quienes van, Son los que le interesan. Claro, efectivamente es la persona que le interesa conocer, saber. pero asimismo también, Ricardo, en Tacna, en la Universidad de Tacna, La privada de Tacna, que es sí. una universidad privada, él, suponte, hoy día en la tarde se ponen de acuerdo, mañana en la tarde él va a dar una charla y está lleno. Es que es súper Absolutamente. variable, ¿eh? Claro. Súper sí. variable. Es que en las universidades privadas tienen además otro tipo de aproximación a esta cosa de las conversaciones. Claro. No es lo mismo. Claro. Aquí no es lo mismo Juana Quechana. Juana Quechana. Claro. Bueno, vamos a hacer un breve, vamos a hacer un intermedio y vamos a volver con la tercera parte de este programa de hoy, lunes 4 de octubre de 1932. Vamos. Bueno, continuamos entonces conversando con don Continuamos. Andrés Loyola. ¿Por qué Andrés? Ricardo. No importa. Ese también otro se llama programa. Andrés. También se llama Pero Andrés. no te llamas Ricardo Andrés. Sí. Ah, ¿viste? entonces, bien. El que no le achunta, le acierta. Claro, el que no le echa un Si no le dedo. achunto, le acierto. Bueno,
Ricardo, y esta cosa del conversatorio. El conversatorio con Andrés. ¿Ah? El conversatorio con Andrés. Sí, Andrés Loyola. En esta cosa de este conversatorio, ¿hay algunos temas eje? Mm. Sí, hay 3 temas que son los ejes, que es el nacimiento de la doctrina, la primera iglesia, el padre Julián de Landa, que son los inicios de cómo, los primeros inicios que nos ¿Y puede eso, ahí, rastrear. en qué tiempo estamos hablando? 1592. O sea, por el siglo XVI. Por el fin del siglo XVI. Ya. De ahí uno va pasando obviamente por los distintos hitos que tiene la parroquia hasta la llegada de la donación que hace Petronila Valencia en 1818. 1818 parece. Sí, 1818, no estoy. Una donación. No estoy errado. Que hace la donación de la cuadra donde se De encuentra una ahora cuadra, una cuadra de tierra. una cuadra de tierra donde actualmente se encuentra el edificio de la Parroquial. iglesia. Y de ahí obviamente vamos pasando los distintos acontecimientos del siglo XIX para llegar a lo que es la parroquia después en siglo XX. Correcto. Pero en realidad los hitos son eso: el inicio en el siglo XVI, la donación en el siglo XIX y la parroquia ya en tiempos modernos. Sí, porque la donación ya es convertirla de capilla privada en capilla pública, y de Claro. ahí va el camino ya hacia convertirse en viceparroquia. Claro. Aunque en el siglo XVII ya se le llamaba Sí, viceparroquia, ya se le llamaba sin viceparroquia, serlo. Claro. ¿Cómo se le llama? Viceparroquia. Viceparroquia. Sí. Y sin serlo. Porque legalmente no lo era. Claro. No tenía el título. Y ahí uno puede pensar quizás fue un error de quien escribió, pero un error que escribió tantas veces. Sí, como- no puede ser un error, sino que ¿Cómo se la extraña, se la consideraba así, pero no tenía el título. Claro. Mm. Lo mismo que Y la entre- viceparroquia claro. de Moscoso. Claro. Porque después, cuando se hace la visita episcopal, no se la nombra como viceparroquia, sino que era una iglesita así nomás. No, una capilla. Una capilla. punto. Y lo interesante de esa visita parroquial es el hecho de que en Quilpué, cuando llega el obispo, le presentan digamos, un espectáculo de bailes chinos, Bailes de indios. bailes de indios, que son los bailes chinos. Ahora, ¿cómo se hizo eso? ¿Dónde se ¿De, hizo? de dónde sacaron a la ¿Dónde gente que sacaron lo a hizo? la Claro. gente? Eso es lo que no se sabe. Se Claro, queda- porque se entiende que aquí no había población aborigen. Por lo tanto, tuvieron que traer gente de otro lado, De Quillota. de Quillota, lo más probable, Claro. o de Limache, Claro. pero lo más probable es que de Quillota. Claro. Y después la erección de la parroquia, que es a fines del siglo XIX, y ya significa más o menos acotar los territorios ya. Claro. Y en términos generales, el territorio era desde el estero Marga Marga hasta el río Concagua, Mm. la parroquia de Quilpué. Claro. Mira. Bueno, y también mira. vamos a hablar de los cementerios y todo el tema de eso que involucra también. Y los jamones que se venden en los cementerios No, por actualmente. favor. Claro, eso no. charqui, Claro. todas esas cosas. Sí. No, Los huesos carnudos también y todas esas cosas. Bueno, la invitación obviamente que queda abierta para que podamos participar de este conversatorio, que promete ser mucho más que un Vidas Ejemplares. ¿Se acuerdan de esa revista Sí. Vidas Ejemplares? ¿Qué donde- día es? ¿Qué día va a ser este? El próximo sábado. Ya, el Sábado próximo 21. A sábado. las 20 horas, A las 20 horas. En el a Salón las Parroquial. 8, ya, ok. en el centro de la ciudad, Para de la gran a ciudad. quienes les interese este tema, hay una buena, digamos, Una buena posibilidad, instancia para... una buena instancia para Bueno, conocer. aparte de que van a escuchar una exposición a cargo de Dale, con De Andrés, Andrés. Ricardo. de Ricardo y yo, está la posibilidad de hacer preguntas. Porque Claro. después de esto viene un periodo de preguntas. Qué interesante, más aún. Entonces, eso le da también Un plus. un poco de interés, Sí. más allá de lo básico. Claro. O sea, no es solamente sentarse a escuchar una A escuchar. exposición. No. Claro. También hay puede tiempo disipar para una participación. Dudas. Claro, para interactuar. Interactuar. Estamos claritos. No Sí. importa, no Es que, importa. estoy comiendo mucho arroz. Claro, por supuesto. Claro. Ah, Y pasó un angelito. No puede Y pasó un ser. angelito. Yo pensé que usted, Paulita, iba No, a hacer yo alguna pregunta. pensé que tú ibas a retomar el tema o cualquier Bueno. tema.
Bueno, la invitación ya está hecha, queridos amigos, para ese día sábado a las 20 horas. Sí, Así es. Claro. Así que la próxima semana véannos en diferido. Claro, en diferido. Bueno, vamos a una pausa y vamos a concluir el programa en a la vuelta. A la vuelta, entonces. A vuelta de comerciales. Sí, vamos a entregar unos saluditos también, ¿ya? ¿Me saluda? Sí, yo les saludo. Ya, bueno. Necesito que